Bueno, vamos a continuar con los procesos que pueden causar obstáculos o barreras para el flujo del aire y que por ende puede llevar a un estado de asfixia, de ansiedad, de angustia al paciente, ¿verdad? Más aún en los niños que sus vías aéreas son muy pequeñitas, su luz todavía, ¿no? Y si le ocurre una de estas infecciones por el proceso inflamatorio del edema, ya cierra más aún, disminuye más y entonces ya el flujo de aire que pasa ya es poco y poco o nada, a veces por eso que se vuelve todo cianótico, con tiraje, etc. Y es un cuadro desgarrante ver hacia un niño, ¿verdad? Y los padres se desesperan y entran en un pánico, y etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que distinguir ahora ya más al fondo de las vías aéreas superiores. Habíamos hablado primero de la rinitis, después hablamos de la adenoiditis, hablamos de la sinusitis, ¿verdad? Que es anexo a las vías aéreas, los senos paranasales, ¿no? Y yo ya bajando un poco más, yendo más al fondo, ya en la faringe, ¿verdad? Y ustedes saben que ahí en la faringe está prácticamente pegado con la amígdala, la angina, como le dicen, la inflamación de ella. Y hay dos anginas muy características que pueden producir a veces trastornos en la vía aérea. Esta angina llamada de Ludwig es una de ellas. Es prácticamente un flemón acá en el piso de la boca, acá en la papada, como se dice, y que un gran edema y que entonces eso va y empuja acá a la laringe, a la faringe, laringe, y entonces, por supuesto, es un obstáculo para la libre circulación del aire. Esta angina de Ludwig está producida por una infección de estos saprófitos que tenemos a veces acá en la boca, petococo, petostreptococo, bacteroides y otros más, ¿verdad? Es una combinación de todos ellos, ¿no? La angina de Ludwig. Y la otra angina que se suele ver es la angina de Vincent, ¿verdad? Que también es un proceso inflamatorio infeccioso, pero que comienza más bien en la mucosa orofaringea, vamos a decir, a veces con una gingivitis en las encías, sobre todo acá de arriba o puede ser de la arcada inferior, y que a veces produce sangrado y con ulceritas y se inflama eso y va para atrás hacia la pared lateral de la faringe y entonces reduce bastante la luz de esta vía aérea, ¿no? Pero no son muy frecuentes que digamos. Se suele ver en esos individuos con mala dentadura, con poca higiene bucal, con caries, que hacen un adenoflemón dentario y de ahí se extiende, o a veces una mordedura ahí en la boca, un pequeño microtrauma y que se puede infectar si uno sobre todo no se higieniza bien, ¿verdad? Todos los días, ¿no? Tanto al levantarse como al acostarse para eliminar cualquier resto de alimento y eso, porque eso después son los que pueden quedar como hidratos de carbono que le sirven a esos gérmenes como elementos nutritivos, ¿no? Entonces, o el individuo abandonado, alcohólico, ¿verdad? Entonces, se puede ver. Y siguiendo con la faringoamigdalitis, tenemos sí ya otro que es tal vez, vamos a decir, uno de los más frecuentes en la edad infantil, pero que también se da en los adultos. La famosa amigdalitis. Amigdalitis, que es, como dice su nombre, la inflamación de la glándula amigdala que tenemos acá al lado, ¿verdad? Y que es producido por un germen llamado Streptococcus beta hemolítico. Ustedes saben que los estreptococos se digan alfa hemolítico, beta hemolítico, no hemolíticos. Y los beta hemolíticos específicamente otra vez se clasifican en grupos A, B, C, etc. Bueno, en este caso en particular, la faringitis, la amigdalitis, nos podemos decir, ¿verdad? Y es por el estreptococo beta hemolítico del grupo A.
y este es una afección, sí, frecuente en la infantil, a veces se ve en los adultos y en los niños sobre todo, es muy importante porque tienen poca defensa, no es como un adulto, ¿verdad? Y entonces es importante conocer porque produce, ¿verdad?, una serie de sustancias químicas, enzimas, etcétera, que hacen que se vuelva muy virulento, este germen forme una membrana ahí sobre la amígdala, uni o a veces bilateral, ¿verdad?, con adenopatía satélite submaxilar, fiebre alta, inicio brusco, ¿verdad?, y esa membrana que se forma de color más o menos blanco, amarillenta, blanquecina, ¿verdad?, vamos a decir, y que nosotros al hacer la laringoscopía o con una fuente de luz y baja lengua, vamos a ver allá en el fondo de la garganta con que el día la letra A, le decimos que es A, entonces sube y ahí se ve, y se ve la membrana. Y esa membrana yo puedo con la misma espátula, con el mismo baja lengua, le puedo hacer así un pequeño rascadito y saco fácilmente. Sale fácilmente, es blanda y pongo en un vaso de agua y se diluye todo. Es blanda y diluible y puedo yo en esa membrana mirar al microscopio y hacer la coloración de grano y voy a ver los estreptococos. Es una de las formas de hacer el diagnóstico de certeza de que y aparte de que es por estreptococo lo que esta membrana está produciendo ahí, pero aparte voy a tener el cultivo y voy a tener este estreptococo, beta mononucleosis A, produce, como decíamos hace un rato, una serie de enzimas. Y una de ellas se llama estreptolicina. ¿Qué quiere decir? El estrepto produce una sustancia que hace lisis, mata los glóbulos, ¿verdad? Y el organismo reacciona produciendo una antiestreptolicina, ¿verdad?, que abreviado es la famosa ASTO, A-anti, o antiestreptolicina o oxígeno lábil, quiere decir, la famosa ASTO. El estudio laboratorial que se va a pedir para corroborar también de que estamos ante la presencia del estreptococo hemolítico del grupo A que está desencadenando este cuadro. Aparte, por supuesto, se puede pedir cultivo y todo eso, ¿verdad? Pero yo con que vea esa membrana y que haga el flote de la membrana esa y vea ya el germen ahí y encima se me diluye y encima la ASTO positiva altísima, más de 250 unidades stop, ¿verdad? Eso se mide en unidades stop, ¿verdad? Hasta 250 unidades internacionales, todo es normal, pero está altísimo en estos niños que tienen esto. Bueno, ¿por qué es muy importante esto? Porque este estreptococo beta mononucleosis del grupo A, que produce esta amigdalitis con esa membrana ahí, puede ser la puerta de entrada o el punto de partida de dos graves complicaciones muy severas que le pueden llevar a la muerte al niño. O si no lo mata, le puede dejar con secuelas de por vida. ¿Cuáles son esas? Este estreptococo puede, por esa serie de sustancias químicas que decíamos, proteolítica, enzimática, etc., puede ir y actuar como un antígeno y producir anticuerpos, le decíamos, ¿verdad? Y esa unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad?, puede actuar sobre los glomérulos renales con activación del complemento a nivel de los glomérulos, ¿verdad?, en donde están los capilares, la membrana basal, etc., ahí, y va a producir una lesión esta que se va a traducir por un proceso inflamatorio, una glomerulonefritis difusa aguda. Difusa porque toma los dos riñones y aguda porque es instalación brusca. Y que se va a expresar esa glomerulonefritis, esto vamos a ver, ¿verdad?, que se va a traducir por este síndrome nefrítico por un edema, porque pierde mucha albúmina por la orina. Y al perder mucha albúmina por la orina, disminuye la presión coloidosmótica. Y esa presión coloidosmótica es la que mantiene el líquido, el plasma, dentro de los vasos. Y cuando baja mucho, se escapa, sale. Sale hacia afuera, hacia el intersticio, y eso es la infiltración de ese tejido intersticial que se va a llamar edema.